Para el grado séptimo se decide trabajar en la integración de artes, dibujo técnico y matemáticas. Aquí involucramos proyecciones oblicuas y las figuras geométricas con cálculos de perímetros y áreas aplicadas en la actividad que hemos denominado construyendo los escenarios para videojuegos. ¿Pero de dónde surge esta idea? Pues bien, cuando jugamos un videojuego, vemos que todos tienen una historia, unos personajes, objetos, escenarios y accesorios que les dan sentido. Pero, ¿se han preguntado cómo llegaron a esos resultados visuales? De la nada no fue. De aquí surge la necesidad de explorar los escenarios. Diseñar escenarios únicos que definan el ambiente del juego, que sean el fondo y el terreno en el que se desarrollará, porque a la hora de diseñarlo hay que controlar distintos aspectos como la perspectiva, la luz, las sombras, la ambientación, la época, entre otros. Para lograr representar un buen escenario, previamente se tiene que producir gran cantidad de borradores e ideas que involucran varias figuras geométricas, como se observa en esta proyección oblicua. Ahora bien, seguimos con los polígonos, que son figuras planas, cerradas y simples conformadas por lados, ángulos y vértices. Continuamos con las definiciones de perímetros y áreas con algunas explicaciones. Bueno, vamos a hablar de las figuras planas. Y dentro de las figuras planas está el cuadrado. El cuadrado tiene 4 vértices, 4 segmentos de línea recta que forman una línea poligonal cerrada. Y el cuadrado es lo que nosotros llamamos un cuadrilátero. Tiene unas características, entonces, que el lado AB es igual al lado BC, igual al lado BC, igual al lado CD, igual al lado CD, y igual al lado DA. Démonos cuenta que al ser línea poligonal cerrada comienza en A y termina en A. Adicionalmente, tiene el segmento AB es paralelo al segmento DC. AB paralelo al segmento DC. Y el segmento DA es paralelo al segmento CB. Otra característica que tienen los cuadriláteros y en especial el cuadrado es que tiene 4 vértices que forman ángulos rectos, es decir, que forman ángulos de 90 grados. Por eso decimos que el ángulo A es igual al ángulo B, igual al ángulo C, igual al ángulo D y que cada uno de ellos mide 90 grados.
También podemos decir, como sus cuatro lados son iguales, entonces la suma de los cuatro lados es lo que nosotros llamamos perímetro. Entonces segmento AB más segmento BC más segmento CD más segmento DA es igual al perímetro, y esto nos da en unidades de longitud. Y otra cosa importante que tienen los cuadriláteros, y en especial el cuadrado, es su área, es decir, todo lo que está aquí adentro. Eso se llama área o superficie. El área es el producto de la base por la altura, o en nuestro caso, como los lados son iguales, lado por lado, que eso nos da lado al cuadrado. Y sus unidades son unidades de superficie, que son múltiplos del metro cuadrado. Ejemplo, si uno de los lados del cuadrado mide 7 centímetros, ¿sí? Entonces nosotros podemos calcular el perímetro. Entonces vamos a decir que el perímetro, como lo habíamos dicho, va a ser 7 centímetros más 7 centímetros más 7 centímetros más 7 centímetros. En total nos va a dar 7, 14, 21, 28 centímetros. Nos cuenta que las unidades son unidades de longitud. Ahora miremos el área. El área, entonces vamos a tener que es lado al cuadrado. Entonces vamos a tener 7 centímetros al cuadrado, y entonces cuando nos dice que es al cuadrado debemos multiplicar esto dos veces por sí mismo. Entonces vamos a tener 7 por 7, 49. Las unidades también se multiplican, y entonces nos van a quedar centímetros al cuadrado. Esas son unidades de superficie. Ese es el ejemplo. Otra figura plana es el triángulo ABC, donde A, B y C son los vértices del triángulo. Se nos forman tres segmentos de línea recta, AB, que es distinto de B a C y es distinto de C a A, es decir, tienen diferente medida. Tiene un elemento adicional que se llama la altura, H, que es muy importante para algunos cálculos. Tiene tres ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Que tiene la principal característica o la principal propiedad de todo triángulo, que la suma de las medidas de los tres ángulos, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, nos da 180 grados. Para calcular su perímetro, como toda figura, como todo polígono, simplemente sumamos las longitudes de sus lados. Entonces, longitud de AB más la longitud de BC más la longitud de CA, que nos da en unidades de longitud, unidades de metro. Y también podemos calcular su área. Su área viene dada por base por altura sobre 2. Y esto, como es una superficie, es lo que está aquí dentro de la figura, viene en unidades de superficie, es decir, múltiplos del metro cuadrado. Donde B es la base, y H la altura. Base por altura sobre 2. Bueno, vamos a tomar entonces las medidas del triángulo. Entonces, AB mide 5 centímetros, AB 5 centímetros. BC 4,5 centímetros, BC 4,5 centímetros y CA 6,4 centímetros, CA 6,4 centímetros. La altura va a medir 4 centímetros. Vamos a hallar el perímetro. Entonces, el perímetro es la suma de los tres lados. Entonces, 5 centímetros, 4,5 y 6,4. Entonces, 4 y 5, 9, coloco la coma que se coloca en columna, y entonces sumo las partes enteras, 6 y 4, 10 y 5, 15, entonces nos da 15,9 centímetros, que es todo este contorno. Ahora hallemos la área. Entonces el área, volvemos y aplicamos la fórmula base por altura sobre 2. La base es AB,
la base es AB, mide 5 centímetros, por la altura que nos dice aquí que tiene 4 centímetros, entonces sobre 2. 4 por 5, 20 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro me da centímetros al cuadrado, dividido 2. Al dividir 20 entre 2 me da 10. Entonces el área, vamos a tener que el área del triángulo ABC es igual a 10 centímetros cuadrados. El trapecio es otra de las figuras planas. Pertenece también a los cuadriláteros porque tiene 4 lados o 4 segmentos de línea. Comienzan en A y termina en A, por eso se llama figura poligonal cerrada. Tiene 4 segmentos, dijimos, AB, AB, BC, BC, CD, CD y DA, DA. En algunos polígonos, todos los 4 lados son diferentes, o puede tener 2 lados iguales, o un lado recto. Entonces eso ya va a hablar dentro de lo que son los trapecios y sus clasificación. Por lo pronto vamos a ver en general el trapecio, las características. También tiene 4 ángulos, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y la altura tiene este segmento de D hasta M que va a llamarse altura. Como es una línea poligonal cerrada, nuevamente, entonces su perímetro es la suma de los lados. AB más BC más CD más DA y nos da en unidades de longitud. Es de recalcar aquí que es importante saber que tiene 2 líneas paralelas. Esas 2 líneas paralelas, una es más larga que la otra. Y esas 2 líneas se llaman, la más larga se llama base mayor y la más corta se llama base menor. Son paralelas. Para calcular el área, entonces usamos la fórmula, la base mayor, que es esta, más la base menor, que es esta, por la altura sobre 2. Y eso nos da en unidades de superficie. Repito, donde AB es base mayor, DC es base menor y DM es la altura. Entonces veamos un ejemplo de lo que hablamos de perímetro y área del trapecio. Entonces, AB, que es la base mayor, mide 8 centímetros. DC, que es la base menor, mide 4 centímetros. Y los otros 2 lados son exactamente iguales, tienen la misma medida, 3,9 centímetros. En ese caso, este es un trapecio isósceles, porque tiene 2 lados iguales. Además, DM, que es la altura, mide 3,4 centímetros. Entonces calculamos el perímetro, que es la suma de los lados. AB más BC más CD más DA. 8 centímetros más 3,9 más 4 más 3,9. Entonces 9 y 9 me da 18, llevo una, 4, 8, 11, 19. 19,8 centímetros. Recuerden, unidades de longitud. El área. Entonces el área, hablamos de que la área era la suma de las bases, de las longitudes de las bases por la altura sobre 2. Entonces la base mayor, que mide 8 centímetros, más la base menor, que mide 4 centímetros, por la altura, que es 3,4 centímetros. 8 más 4 me da 12, multiplicado por 3,4. 12 por 3,4 me da 40,8. Centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados sobre 2. La mitad de esto me da 20,4 centímetros, que es el área de esta figura. Otra de las figuras planas importante es el rectángulo. El rectángulo también es un cuadrilátero, tiene 4 lados, es decir, también tiene 4 vértices. Entonces, al tener 4 lados podemos identificarlos: AB, BC, CD y DA. Figura poligonal cerrada, comienzo en A y termino en A. Tiene unas características, que los 2 lados más largos, AB y DC, son exactamente de la misma medida y adicionalmente son paralelos, es
decir que están a la misma distancia. Igual sucede con los lados BC, BC y DA, son de igual medida y sus lados también son paralelos, es decir, que están a la misma distancia. Además, sus ángulos, sus 4 ángulos son exactamente iguales. Ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, igual a 90 grados. Es decir, que al sumar los 4 ángulos, me debe dar, la medida de sus ángulos me debe dar 360 grados. Para el perímetro, como sigue siendo una línea poligonal cerrada, entonces, y sus lados son rectos o segmentos de línea recta, sumamos AB más BC más CD más DA. AB más BC más CD más DA. Cerramos. Y entonces eso nos da el perímetro, es decir, en unidades de longitud, es decir, centímetros, metros, etc. El área, que es la otra parte importante, entonces se calcula base por altura. La base es el lado más largo y la altura uno de los lados más cortos. Entonces, cualquiera de los dos. ¿Por qué son alturas? Porque están en forma perpendicular, por eso están a 90 grados. Entonces, base por altura, y eso nos da en unidades de superficie. Recordemos que las unidades de superficie son al cuadrado. Ejemplo. Entonces vamos a calcular el perímetro del rectángulo. AB mide 8,3, ¿cierto? Al ser AB 8,3, automáticamente DC también es 8,3. BC es 5,2. Como BC es igual a DA, entonces también va a ser 5,2. Entonces el perímetro es la suma de todas las longitudes del rectángulo. Y entonces tenemos 8,3, 5,2, 8,3, 5,2. Entonces 2, 5, 7, 10. No hay necesidad. Llevo una. 6, 14, 19, 27. 27 centímetros es la longitud del perímetro de ese rectángulo. Ahora vamos a calcular lo que está aquí adentro, que se llama área. Entonces el área es base por altura. Entonces la base es el lado más largo, la altura el lado más corto. Entonces tenemos 8,3 centímetros por 5,2 centímetros. Entonces hago la multiplicación. 8,3 por 5,2. Multiplico común y corriente. 2 por 3, 6. 2 por 8, 16. 5 por 3, 15. 5 por 8, 41, que llevaba 41. Sumo. 6, 11, 3, 4. Como aquí hay dos decimales, entonces cuento de derecha a izquierda dos lugares. 1 y 2, coloco la coma y me da 43,16. Entonces da 43,16 centímetros cuadrados, que es el área de ese rectángulo. I'm not teaming. You should have seen my last Hunger Games.